Bien. O sea, ha quedado tarea, a ver que recuerde acá. Bien. Ejercicio 1, ítem 1. Había quedado. O sea, acá, estas oraciones, sí, ya me acordé. Si yo, si la memoria no me falla, le habíamos llegado hasta Captisunt, ¿puede ser? En el punto 2. Les había dejado la última oración de este textito y el resto de las oraciones. ¿Estoy en lo correcto? Sí. Perfecto. Muy bien. Vamos acá entonces. Lo que tiene bueno estos textos que además de voz pasiva revisamos un poco de subordinación. Entonces eso tiene como el plus ese, digamos. Ahí va. Bueno, dice: Sed non solum aguaritia, sed crudelitas in urbe vulgata sunt nam, postquam thesaurum avida manu direptum erat, captivi trucidati sunt. Bueno, tenemos verbos por todos lados. A ver, si vamos atrás para adelante, ¿qué verbos se encontraron? Trucidati sunt, Sí, direptum erat, sí, sunt, o vulgata sunt. claro, vulgata sunt, perfecto. Y hasta ahí estamos. Muy bien. Sí. Tenemos que ver cómo están conectados estos, Ujú. estos verbos, ¿sí? Tenemos por acá un nam Ujú. y después un postquam. Recuerden que postquam son dos palabras, post y quam, fundidas en una sola, digamos. Es una palabra compuesta Sí. en ese sentido. Que encabeza una proposición incluida adverbial temporal. Significa después de qué. ¿Sí? Sí. Entonces, acá se inaugura una proposición adverbial que tiene este verbo direptum erat. Este nam, entonces, lo que está coordinando es este verbo con este otro. Ahora bien, vemos que los dos verbos están en tercera persona del plural, pero los participios Sí. trucidati y vulgatae evidencian géneros diferentes. Si evidencian géneros diferentes, es que van a tener sujetos diferentes, porque cada sujeto va a tener que concordar en nominativo, en el género y en el número correspondiente a los participios que forman parte de esta voz pasiva. Dicho de otra manera, lo que tenemos es una oración compuesta que empieza en non, la primera suboración empieza en non, termina en sunt, así se ve bien la T, ahí va, termina en sunt, esta es la primera suboración, y después de nam empieza una segunda suboración que a su vez contiene una proposición incluida adverbial temporal, y que esa suboración 2 termina en trucidati sunt. Dejo por fuera el sed porque entiendo que está conectando esta oración con la anterior, pero respecto de lo anterior, bueno, no solo lo siguiente y qué sé yo. Entonces, desde ese punto de vista, estamos ante, digamos, un nexo extra oracional. ¿Preguntas hasta acá? Como para despejar primero la estructura de la oración. Sí. A ver, no sé si hay alguna duda. ¿Alguien hizo algo diferente? No. Yo el set nomás, pero le puse que era un nexo coordinante adversativo. ¿A cuál? ¿Al sed? Al primer. Ah, sí. Sí, está bien. Ah, Eso, a ver, no, está bien. El punto es que veas que es extra oracional. Adversativo significa, es una, digamos, es una categoría semántica, ¿sí? No es una categoría sintáctica. La clase de palabra es conjunción. Semánticamente puede ser copulativa, disyuntiva, adversativa, hilativa, etc. Sintácticamente es un nexo coordinante. Cuando el nexo coordinante está al principio de la oración, esto es, conecta esa oración con la anterior, ahí estamos hablando de un nexo extraoracional. Bien. Ahora,
Este vulgata sunt, vamos, si les parece, con la primera subordinación, ¿no? Tenemos vulgata sunt, por la persona es tercera persona del plural, por sunt, ¿no? ¿En qué tiempo está? Pretérito perfecto. Pretérito perfecto. Tal cual, es un pretérito perfecto del modo indicativo, pero de la voz pasiva. Recuerden que, Ajá. aunque el verbo sum esté en presente, la unidad del participio perfecto pasivo más el verbo sum se considera pretérito perfecto, ¿sí? Y esto Ajá. funciona como núcleo del predicado. ¿Cuál es el sujeto para este vulgata sunt? Necesitamos un sujeto que sea femenino plural. Ajá. ¿Cuál es? Aguaritilla y crudelitas. Exacto, esos son los núcleos, ¿no? Aguaritia y Ajá, sí. crudelitas. Están conectados por non solum sed, que son dos Sí. coordinantes correlativos, no solo, sino, suele aparecer un etiam, ¿no? No solo esto, sino también esto otro. Acá no aparece el Sí. etiam, pero se puede agregar en la traducción si quieren. Ajá. Entonces tenemos un sujeto compuesto, por eso es plural. Porque en rigor los Sí. dos nominativos son dos nominativos femeninos singulares. Singulares. Pero como están coordinados, estos dos núcleos, como están coordinados, Ajá. es que funciona, el participio va concordando con el plural, ¿sí? Sí. Y acá tenemos el predicado. ¿Qué tal, Federico? ¿Cómo va? Buenas noches, perdón el retraso. No, no pasa nada. Aclaro que, bueno, si quieren al non solum y al sed, además de coordinante, le pueden agregar, si tienen ganas, cor de correlativo, en el sentido de que este está conectando junto con sed, ¿sí? Uno desencadena el otro. Recuerdo simplemente que en latín los coordinantes correlativos, bueno, esos avisos que salen todo el tiempo, tenemos non solum sed etiam, ¿sí? Cum tum, también puede aparecer como coordinante correlativo, Bueno. o et. También que. Perdón, hago una pregunta. Sí. ¿Ese non solum queda incluido en el sujeto? Y sí, porque Ah, justamente, si no te queda boyando, digamos. No, yo lo extrapolé y lo puse como si eso fuese un predicado, un circunstancial de negación, no de modo, pero no, bueno, ahora lo corrijo. Por eso marqué lo del correlativo. Están en Sí. correlación. Entonces, estás jugando con el sed. Está bien. Y los dos correlativos unen un núcleo con el otro. Entonces tienen que estar Ajá. adentro de la estructura cuyos núcleos se unen. Sí, sí. Y después tenemos in urbe, subordinante término. ¿Sí? Ablativo femenino singular. Circunstancia del lugar es un ubi esto. Ajá. Bien. Vamos a la segunda suboración. Noten que acá tenemos, por un lado, la estructura subordinada, la de postquam, ¿sí? Y después la, digamos, la predicación principal de esta segunda suboración. Si primero vamos a truquear eso entonces. Nuevamente tenemos una tercera persona del plural, del pretérito perfecto, del modo indicativo, de la voz pasiva. Al igual que vulgata sunt, es decir, el participio perfecto pasivo del verbo y el verbo sum como auxiliar. Núcleo del predicado. El sujeto, bueno, va a ser claramente captivi, ¿no? Es el único nominativo masculino plural que va a concordar con esta I del participio. De manera tal que todo lo demás es un predicado largo que sigue. ¿Sí? Se interrumpe en captivi y retoma en trucidati sunt. Ahora, trucidati sunt tiene un circunstancial que lo modifica. Solo que ese circunstancial, esa circunstancia del tiempo, digamos así, que modifica trucidati sunt, está articulada como una proposición incluida adverbial.
recuerden que ponemos primero la función sintáctica porque entendemos que la proposición incluida es la expansión de un núcleo, ¿sí? No es una función sintáctica en sí misma, sino la descripción de una estructura. Entonces, entre paréntesis, describimos qué tipo de estructura es. La función sintáctica es un circunstancial de tiempo. Sintácticamente, decir postquam thesaurus, no sé cuánto, decir mañana es lo mismo. Está bien. Bueno, cambio el color para marcar los niveles sintácticos, pero sepan que en rigor esto hay que recursarlo y analizarlo aparte, ¿sí? Consideramos postquam a los efectos de este análisis como un incluyente, ¿sí? Aunque es un poquito más cuestionable si postquam en rigor es efectivamente un incluyente, porque acá no hay otra cosa que un pronombre. Es después de lo cual, técnicamente, lo que dice. Antequam y postquam tienen en su compuesto el pronombre relativo. Entonces, bueno, por esa razón, justo en estos encabezadores de las temporales es un poquito más discutible. Si le ponen circunstancial de tiempo como un relacionante, jamás le diría que está mal, porque creo que es lo correcto, de hecho. Pero bueno, para no complicar tanto cuál sí, cuál no, recuerden que nosotros hemos adoptado el criterio de que el pronombre relativo, el que va a encabezar proposiciones incluidas adjetivas, que las vamos a ver dentro de un par de semanas, ese pronombre, como es un pronombre que flexiona en caso, sí lo tomamos como relacionante y por ende cumple función sintáctica al interior de la subordinada. Mientras que en el resto de los incluyentes, ut, cum, dum, todos estos, los tomamos de manera genérica como incluyentes, como marcas, como índices de inclusión, digamos así. Sí me corresponde decir que en el caso de antequam y de postquam es un poco más discutible por esta razón, por una cuestión más etimológica, digamos. O no etimológica, sino de la formación de la palabra, de cómo se forma este compuesto, me refiero. Bien. Morfología para direptum erat. Tercera persona del singular del pretérito pluscuamperfecto, voz pasiva. Muy bien, perfecto. Ahora tenemos el participio, pero sum en imperfecto. Entonces nos corremos un tiempo en el pasado hacia atrás, o un tiempo hacia atrás en el pasado, mejor dicho. Estamos entonces en el pluscuamperfecto. Direptum nos está diciendo que el participio va a tener que concordar con el sujeto vía el neutro. ¿Tenemos algún nominativo neutro singular? Tesaurum. Efectivamente, este es Saurum, ¿sí? Bueno, ese yo no lo encontré. Yo lo puse que era acusativo y de ahí no. Por eso no me. ¿No aparecía en el diccionario? Yo no lo encontré. Y lo busqué en otros diccionarios y no encontré. Me aparecía otro género. Tendría que haberlo buscado en el francés, en el café, capaz que ahí sí. Sí, qué raro, ¿eh? ¿El resto tuvo problemas con Tesauro? No estaba. En el Vox no aparece. No. A ver, en el Gafiot. Yo imaginaba que era algo relativo a un tesoro, Sí, pero pensé que estaba masculino. Ahora, en neutro sí. Salta que es neutro por... Salta que es neutro por direptum. Claro, fíjense, está en el... Claro. Está en el Gafiot. No está en el Vox. En el Gafiot... bueno, lo puedo mostrar acá. No sé por qué no. Lo busqué en el celular. Ahí. Estoy compartiendo, no sé. Está Tesaurum y neutro, confer ver Thesaurus. ¿Sí?
es un término que viene de. Es una importación griega. Uno no se da cuenta por la TH. Cuando ustedes tienen una TH, una palabra latina, sepan que es un préstamo del griego. Porque la TH es la transliteración de la Z. No a veces tesauros, de hecho, tesauros, en realidad. Entonces, aparece como masculino, tesaurus, y lo pueden encontrar también como tensaurus. Esto es lo que quiere decir lo que está entre paréntesis. Quizás el Vox indica la entrada por tensaurus, sería otra posibilidad. Y existe la forma neutro que está atestiguada en un pasaje de Petronio, del Satiricón de Petronio. Pero en general aparece la forma masculina, ¿no? En Plauto, Aulularia, en Cicerón, de Divide Natione, en otros textos, digamos. Bueno, tesoro, claramente, ¿no? Claro, en el Vox aparece Tesaurus, pero aparece masculino. Claro, es de hecho la variante, el género más atestiguado. ¿Sí? Plauto, Cicerón, insisto, Virgilio, en Geórgicas, Plinio mismo, Livio, ¿sí? Es el más atestiguado. Pero hay un testimonio de Tesaurum en neutro, ¿sí? Que es Petronio 46. O sea, que existen las dos, básicamente. No aparece Tensaurus, entonces, en el Vox. No. Bueno. Y queda. Por eso decía, yo no me acordaba esto de que estaban la forma masculina y la forma en neutro. Sí tenía presente que Thesauros en griego es masculino porque también es un. Por cómo termina la palabra. Pero me di cuenta acá que era neutro por direptum, por eso subrayé esto. Cuando uno ve el participio direptum, ya salta que tiene que ser neutro por la concordancia. Es cierto que si uno va al Vox y esa información no está, entra la duda, claramente. Quiere decir que si vos le pusiste esto acusativo masculino singular, está bien, porque es el dato que encontraste, digamos. Bueno, y nos queda después el predicado. ¿Qué hacemos con aguida manu? Circunstancial de instrumento. Es el complemento agente. Perdón. Gracias. A ver, yo creo que se puede tomar de las dos maneras, ¿sí? Estos son los casos donde hay como una zona un poco difusa. ¿Por qué? Porque cuando lo empecé como instrumento me cerró. Necesita habrá gente también, por la voz pasiva. Técnicamente causa eficiente porque es inanimado, no tiene preposición. Sí. Bueno, inanimado es una parte del cuerpo. A ver, recuerden que la gente no es un complemento obligatorio de la voz pasiva. Es decir, de hecho, muchas veces se usa la voz pasiva ex profeso para borrar las marcas de la agentividad, ¿sí? Es decir, para diluir la responsabilidad de quien realiza la acción. Muchas veces la voz pasiva se usa con esa finalidad pragmática, digamos. Ahora, en el caso de esta oración, tenemos un sintagma en ablativo, claramente, que se puede interpretar de las dos maneras. Porque, insisto, el agente no es un complemento obligatorio, puede o no estar. Y acá, digamos, el arrebato puede ser por la ávida mano o con la ávida mano. ¿Sí? Lo pueden tomar de las dos maneras, como un circunstancial de instrumento o como un complemento de causa eficiente. El punto es que traduzcan en consecuencia. Si le ponen le asignan un valor instrumental, traduzcan con la preposición, con. Y si lo ven como un agente o causa eficiente, con la preposición por. ¿Sí? Son dos ablativos femeninos singulares. Aguida mano. ¿Cómo queda la traducción? Pasando en limpio todo esto. A mí me quedó, pero no solo la avaricia, sino también la crueldad, fueron conocidas por todos en la ciudad,
porque luego de que el tesoro había sido robado con la ávida mano, los cautivos fueron asesinados. Bien, bien. Yo por ahí sugiero sustituir la traducción de Nam por pues. No. Esto no me acuerdo si lo dije en algún momento. Es cierto que Nam aparece en el diccionario como porque, pero hay un tema ahí con el diccionario en lo siguiente. Técnicamente, porque en castellano es encabezador de causales, de adverbiales causales. Y Nam en latín no es encabezador de ningún adverbial, es un coordinante raso, digamos. Entonces traducir por pues sostiene esta cuestión de que es un coordinante. Si uno pone porque, está abriendo un adverbial en castellano. Es cierto que es una de las opciones que da el Vox, pero tiene este problema sintáctico, digamos, que vale la pena aclarar. Eso respecto del Nam. Después, sí, perfecto. Yo acá en Vulgata es un... a mí se me ocurrió como... el verbo vulgo lo entiendo más como desparramar, divulgar, ¿no? De ahí también la misma raíz. Esta idea de que se expande es el sentido más primitivo del verbo, ¿sí? O sea, no solo la avaricia, sino también la crueldad fueron desparramadas, desperdigadas, divulgadas en la ciudad, pues después de que el tesoro había sido arrebatado con o por la ávida mano, los cautivos fueron asesinados, ejecutados. El verbo es trúquido, ¿no? A mí tiene una sonoridad como que una cosa más física, no sé cómo decirlo. Está bien asesinar, pero me sale como decapitados, una cosa por el estilo. No sé si... El diccionario tenía asesinado violentamente. Claro, Sí. porque aparte suena, ¿viste? Truquidati, ¿no? Esta cosa oclusiva entre la dental, la gutural. Hay algo del verbo que sugiere no un asesinato cualquiera, ¿sí? Por eso se me ocurrió a mí decapitar, una cosa por el estilo, ¿no? Como una cosa más truculenta, para jugar incluso con la sonoridad de la palabra. Degollar está también. Claro, claro. Tal cual. Perfecto. Muy bien. Vamos con la primera. Si hay preguntas, me interrumpen, ¿eh? ¿Cómo? No, que si hay preguntas, me interrumpen. Está bien. Cum ver incipiet ovium dente mordebuntur graciles plantae. Bien. Tenemos un verbo acá, mordebuntur, y otro verbo acá, incipiet. Si yo tengo que segmentar mordebuntur, voy atrás para adelante, encuentro una desinencia personal, un tur, un morfema de tiempo y modo, bu, una vocal temática, e, y una raíz. ¿Sí? Esta sería la segmentación de esta forma mordebuntur. Como ustedes saben, la desinencia personal, tur, asigna categorías de persona, número y voz. Estamos acá en una tercera persona del plural, tur, de la voz pasiva. Esa es la información que aporta el morfema tur. El morfema bu nos dice que esto es un futuro imperfecto, Sí. del modo indicativo. Recuerden que el morfema de tiempo es de tiempo y es de modo. Son las dos categorías que van juntas. Por eso a estos morfemas que aportan más de una categoría, el de tiempo y modo, la de ciencia personal, se los llama morfemas amalgama, porque amalgaman justamente más de una categoría morfológica. Aportan más de un dato, más de una información gramatical.
La vocal temática nos dice que el verbo mordeo es de segunda. Y la raíz nos dice qué significa el verbo, bueno, morder, claramente. Aparte está el diente y qué sé yo. Bueno, ese es el verbo, básicamente, el verbo principal. Luego tenemos la forma incipient, pero incipient está precedida por cum. ¿Sí? Cum más indicativo o introducir una proposición incluida adverbial temporal. Es decir, un circunstancial de tiempo articulado como una adverbial. ¿Cuál es el sujeto para mordebuntur? Gráciles, Gráciles. plantae. Bien. Gráciles plantae, efectivamente, ¿no? Son las dos palabras, ahí va. Las dos palabras están en nominativo, femenino, plural, modificador directo o atributo y núcleo. Todo lo demás, entonces, es un predicado. Cuyo núcleo ya lo identificamos, su circunstancial de tiempo articulado como un adverbial ya lo identificamos, nos queda ovium y dente. ¿Qué hacemos con estas dos palabras? Sí. Dente es un ablativo Sí, y ovium un genitivo. perfecto. Tenemos acá un ablativo singular y ovium un genitivo plural. Todo esto, ¿qué le pusiste, Noelia? Complemento especificativo. A ovium. Le puse, es verdad, es solo el genitivo. Yo le puse Claro, las. es solo el genitivo el especificativo. Sí. Y el núcleo al que especifica es a este ablativo, dente. Ahora, todo, como unidad, cumple una función propia del ablativo. Y estamos, me parece, en un caso parecido al anterior, por el tipo de verbo, que este ablativo se lo puede entender como un instrumental o como causa eficiente. Yo lo veo más incluso en este caso porque es el diente se lo puede tomar más como instrumental, me parece, pero también la otra opción no es desechable, digamos. ¿Sí? Como un circunstancial de instrumento, ¿sí? Morder con el diente, o como un complemento de causa eficiente. Lo mismo que antes. Y después tenemos cum were incipient. ¿Sí? Bueno, muy sencillo. ¿Qué hacemos con incipient? ¿Cuál es la morfología? Tercera persona del singular, voz activa, presente, y creo que no va a pasar. Un futuro imperfecto puede ser. Sí. Por esta E. El presente es incipit. Claro. ¿Sí? Es un verbo que se usa mucho. Incipit, no por el comienzo. Es un futuro imperfecto, exactamente. Del modo indicativo de la voz activa. El núcleo del predicado y el sujeto para incipient, Were. were. Bueno, Exactamente, un nominativo femenino singular. Muy bien, ¿cómo quedaría la traducción? Cuidado que en castellano, cuando traducimos cum por cuando, ¿sí? Puede que haya que modificar el verbo que viene después, ¿eh? Ahí me quedaba raro. Yo poniendo así como futuro imperfecto, me quedó cuando empezará la primavera y me sonaba feo. Claro. A ver cómo sigue todo, a ver si lo vamos a ajustar. Bueno, cuando empezará la primavera, las débiles plantas serán mordidas por el diente de las ovejas. Bien. ¿Y qué otro tiempo y en otro modo en castellano podés usar para dar una idea de futuro, pero que quede un poco mejor? ¿Qué te suena? Yo diría cuando empiece. Claro, claro. ahí va.
De hecho, etimológicamente, ustedes saben que el futuro es un tiempo digamos, de construcción tardía. Es decir, primero la lengua desarrolla el indicativo, el subjuntivo digamos, el futuro es posterior en ese sentido. Y de hecho, cuando veamos el modo subjuntivo en latín, vamos a ver que se utilizan el mismo morfema que se utiliza para el futuro, va a aparecer de otra manera, pero parecida, va a aparecer en el presente del subjuntivo. Tiene que ver con la cercanía semántica entre el presente del subjuntivo y el futuro, porque los dos comparten algo que tiene que ver con concebir una acción desde un punto de vista más virtual. El indicativo es el modo de la realidad, pero el futuro, si bien se lo ubica dentro, o se lo puede ubicar dentro del modo indicativo, al mismo tiempo denota una acción que todavía no ocurrió. Va a ocurrir, pero todavía no ocurrió. Desde ese punto de vista, es un tiempo que tensiona los límites, digamos, del modo indicativo como modo de la realidad. El subjuntivo es el modo de lo virtual, entendiendo que si yo digo llueve en castellano, ¿sí? en presente y en indicativo, es porque efectivamente está lloviendo afuera. Digamos, hay un correlato entre lo que uno dice y lo que ocurre digamos, pragmáticamente. En el caso del subjuntivo, yo voy a decir, ojalá que llueva. No está lloviendo afuera, expresa un deseo, por ejemplo. ¿Sí? Digamos, con el modo subjuntivo uno puede expresar un deseo, una acción posible o probable, uno puede exhortar, ¿sí? Uno puede prohibir. Digamos, hay distintos matices posibles dentro del subjuntivo, pero todos tienen como sustrato común la idea de una acción que no ocurre en el plano de lo real, sino que se desea que ocurra, que podría ocurrir, que no puede ocurrir de ninguna manera, que se exhorta a que eso ocurra, en fin, distintos matices. Pero por eso decimos, bueno, si el modo indicativo es el modo de lo real, el modo subjuntivo es el modo de lo virtual, por oposición con lo real. Ahora bien, insisto, el futuro está en esta zona fronteriza, de alguna manera. Otro tiempo verbal que se suele ubicar dentro del modo indicativo, que es polémico, digamos, es el condicional en castellano, ¿no? El condicional dentro del indicativo hace ruido por todos lados. Digo porque las nuevas gramáticas, sobre todo las gramáticas más escolares, presentan también al condicional como un tiempo del modo indicativo. Es más que cuestionable, ¿sí? Hay gramáticas incluso que piensan que el condicional en realidad es otro modo verbal, ¿sí? El modo potencial directamente, que no es un tiempo del indicativo. Pero bueno, tiene que ver con categorizaciones y clasificaciones, en definitiva con puntos de vista. Pero vale la pena pensar que hay tiempos que se ubican dentro del indicativo y bueno, hace ruido. Entonces, pasando al limpio la traducción, ¿cómo quedaría? Con ese subjuntivo que dijimos recién. Sí. Cuando empiece la primavera, las débiles plantas serán mordidas por el diente de las ovejas. Impecable. Muy bien. Vamos a esta tercera oración. Ahí va. Dice, Romani cum reges expellunt consules creant, sed multi adolescentes, in juventute romana sodales antiquorum regum erant. Bien. Acá no tenemos voz pasiva, pero sí tenemos una subordinada. Veamos los verbos. Si vamos atrás para adelante, tenemos el verbo erant, ¿sí? Una tercera persona del plural,
del pretérito imperfecto, del modo indicativo de la voz activa. Aunque, bueno, hay que decir el verbo sum en la voz pasiva, un poco difícil, ¿no? Creant, una tercera persona del plural, pero del presente, del modo indicativo de la voz activa. Y expellunt, tenemos otro verbo en tercera persona del plural, del presente. ¿Sí? Es un compuesto del verbo pelo. ¿Sí? Significa empujar, impulsar. Bueno, de ahí expulsar, ¿no? Pelo es de tercera, pelo, pelis, pelere. Pepuli, pulsum. Es un verbo que hace perfecto por reduplicación. Noten la U de la vocal de unión que cambia de I a U en la tercera persona del plural del presente, ¿no? En la tercera conjugación. Bien. Voy un poquito más rápido para poder llegar con todo, ¿eh? No es que no quiero que participen, al contrario. Bueno, tenemos acá los verbos entonces. Pregunto, ¿cómo están relacionados estos verbos? ¿Por una relación de coordinación, de subordinación? Bueno, en cada caso, ¿qué encuentran? Coordinación con el ser. Bien, hay un sed, perfecto. ¿Estamos de acuerdo? ¿Y qué más? Hay una subordinada en el cum, Sí. reges, expellunt. Efectivamente, acá tenemos una subordinada, ¿sí? Entonces, este verbo está subordinado y a su vez estos dos están coordinados. Ujú. Bien, acá tenemos otro circunstancial de tiempo articulado como una proposición incluida adverbial. ¿Cuál es el sujeto para creant? Romani. Bien, Romani. Romani, perfecto. Nominativo masculino plural. ¿Y cuál es el sujeto para erant? Adolescentes. Exacto, multi-adolescentes. Muy bien. ¿Sí? Son dos nominativos masculinos plurales. Muy bien. Modificador directo y núcleo. ¿Qué hacemos con, o sea que si hay otro sujeto distinto, tenemos dos suboraciones en rigor, ¿no? Sí. La primera suboración la hacemos hasta erant, dentro de la cual a su vez hay una subordinada, y la segunda suboración desde multi hasta erant. Perfecto. Si analizamos la subordinada por dentro, bueno, es muy sencillo, tenemos un incluyente y el sujeto y el predicado, ¿no? No hay mucha... Sí. Perdón. Cualquier cosa dije. Pero- El sujeto es tácito. Sí, a mí yo había puesto reges como objeto directo. Claro, claro. Si no, ¿a quién expulsan? Fue automático. Reges está en... puede ser nominativo o acusativo. Reges es un acusativo masculino plural, claramente. Bien. Entonces, todo esto está dentro del predicado. ¿Mm? Y tenemos cónsules que está en qué caso. Acusativo plural. Bien, el acusativo masculino plural es el objeto directo, pero de este verbo, ¿no? Mm. Este reges es el objeto directo, pero de expellunt. Bien. Ahora yo pregunto una cosa en la segunda suboración. Acá tenemos una estructura que es in juventute romana, claramente, ¿no? Y después tenemos sodales antiquorum regum. Si quieren resolvamos esto primero y después vemos qué hacemos con la de in. Sodales antiquorum regum. ¿Qué función le pueden asignar? Predicativo, pero lo puse. Muy bien. Predicativo obligatorio y subjetivo. Exactamente, es un predicativo subjetivo obligatorio. Recuerden que Ajá. el verbo erant, es decir, el verbo sum, es un verbo copulativo. Cuando Ujú. tenemos un verbo copulativo, lo que hace ese verbo copulativo es justamente
oficiar como una cópula, como una unión entre un sujeto que a través del verbo se conecta con una predicación secundaria, que es el predicativo subjetivo obligatorio. O sea que este predicativo, a través de erant, dice algo respecto de estos multiadolescentes. Bien, al interior del predicativo tenemos el núcleo, que es este nominativo masculino plural, sodales, y ¿qué hacemos con antiquorum regum? Complemento especificativo. Bien. Regum, ¿de qué palabra viene? A ver, que yo. Rex Regis. Bien, de rex regis. Sí. Digo, no confundan regum con regnum, No, sí. porque regnum es regnum y de segunda. Regum es rex regis de tercera, que enum es genitivo plural. Digo porque uno rápidamente ve regum y por ahí no piensa, che, esto es un genitivo plural. Uno lo ve rápido y dice, acusativo, ¿no? No sé, por ahí les pasó eso, ¿no? Pero antiquorum y regum son dos genitivos masculinos plurales, modificador directo y núcleo respectivamente. Del especificativo me refiero. Y acá tenemos una estructura o un sintagma preposicional de in más ablativo, ¿no? In juventute romana. Dos ablativos femeninos singulares, modificador directo y núcleo respectivamente. Mi pregunta es, concretamente, esta estructura, este sintagma preposicional, ¿modifica al verbo erant o al núcleo del sujeto adolescentes? Para mí es sujeto, pero Sujeto. sí. Pero entonces no podría ser un UL, ¿no? Bueno, a eso iba. Yo creo lo mismo que vos. Es una estructura que está más cerca sintáctica y semánticamente de adolescentes, más allá de la proximidad espacial, que de erant. De cualquier manera, lo pueden considerar como modificador del núcleo del sujeto o como modificador del núcleo del verbo. Creo que hay razones para sostener ambas posturas. Lo que sí, que la función sintáctica sea la que corresponda a una u otra. Si esto está dentro del sujeto, la función es modificador indirecto, porque hay una preposición en el medio. Esto mismo lo pueden llamar, según otras gramáticas más contemporáneas, si la denominación de modificador indirecto resulta de modé, digamos, complemento preposicional, no hay ningún problema. Ahora, si consideran que va dentro del predicado, entonces es un circunstancial. Si es que modifica a erant. Si va dentro del sujeto, entonces esto, modificador directo o complemento preposicional. Y después sí, todo el predicado. Bien, traducción. A mí me quedó algo así, pero no soy muy buena. Los romanos, cuando expulsan a los reyes, nombran o designan cónsules. Pero muchos adolescentes de la juventud romana fueron soldados del antiguo régimen. Reino. Bueno, ¿fueron o eran? Eran. Es un imperfecto. Eran compañeros, dijiste. ¿Cómo? ¿Compañeros, dijiste? No, eran soldados. Soldados. Sí, de los antiguos reyes. ¿Sí? Regum viene de rex. ¿Sí? Rex regis, que es lo que decíamos recién. De los antiguos reyes. Y acá fíjate que estás traduciendo in por de, no me parece mal, ¿eh? Es como un acomodamiento al castellano, ¿no? Muchos adolescentes de la juventud romana. Literalmente dice en la juventud romana, pero si lo queremos expresar como modificador indirecto en castellano, va un poquito mejor el de. Un gesto de libertad que va bien.
El punto de esto es entender que cuando ustedes tienen un sintagma preposicional, es decir, una construcción que está articulada con una preposición seguida de un término, esta es la estructura de un sintagma preposicional, tienen que pensar a qué clase de palabra está modificando, a qué núcleo modifica. Si modifica a un núcleo que es un sustantivo o si modifica a un núcleo que es un verbo. En el primer caso va a ser modificador indirecto o complemento preposicional y en el segundo caso un circunstancial. O también puede ser un complemento agente, ¿no? O un complemento régimen. Pero bueno, estas posibilidades, digamos. Un modificador verbal, quiero decir. ¿Alguna pregunta? Bien. Vamos a ver la 4 y la 5. Bien, dice: Simulac juvenes ad litoris profundum flumen apropinquabant, in aqua natavant. Uy. No sé los demás si pudieron hacer esta oración, cómo vienen, tienen una duda. Para que también circule un poco la palabra entre todos, que puedan preguntar. Sí, a mí se me planteó una duda con el verbo, porque bueno, lo busqué y me saltaba que era la primera conjugación intransitivo. Bueno, yo después reconocí en la estructura un objeto directo, así que eso me quedó ahí medio como sin una pregunta grande. Yo no veo ningún objeto directo. ¿No? No. Bueno. Entonces, ¿En la 4 decís? No, yo para mí era como que profundum flumen me quedaba como objeto directo. No, pues está con ad. Ah, por eso. Vale. Tenemos dos verbos, natavant y apropinquabant. ¿Sí? Los Sí. dos verbos están en tercera persona del plural del pretérito imperfecto Sí. del modo indicativo de la voz activa. Bien, sujeto para apropinquabant. Juvenes. Bien, juvenes, que es el mismo que después se retoma para natavant. Noten que acá hay un simul ac, que es una partícula que tiene capacidad de subordinación. Va, más que partícula, es un incluyente. Entonces, hasta acá tenemos otro circunstancial de tiempo que está articulado como una proposición incluida adverbial. ¿Recuerdan que el sentido de simul ac es tan pronto como? Sí. ¿Sí? Bueno, juvenes es el nominativo masculino plural y todo el resto es el predicado. Y esto, a su vez, está todo dentro de un predicado que tiene un sujeto desidencial que en rigor es un sujeto que está retomando a este mismo sujeto. Bien, el verbo apropinquo efectivamente es un verbo que no es transitivo. Tiene el rasgo menos transitivo, es un verbo intransitivo y, como bien decía la compañera, no admite objeto directo. Es cierto que hay dos acusativos. Pasa que son los acusativos que están regidos por la preposición. Entonces la estructura es esta. ¿Sí? Circunstancial del lugar, profundum flumen, modificador directo y núcleo, y acá tenemos litoris, que es el especificativo, el genitivo. Y después tenemos in aqua, ¿sí? Circunstancial del lugar, si quieren un ubi.
Bien, ¿cómo queda la traducción? Tan pronto como los jóvenes se acercaban, se aproximaban. Sería que se acercaban al profundo río del litoral. Sí, de la costa, sí, de la orilla, ¿sí? Del litoral, no me parece mal. Ujú. Nadaban en el agua, efectivamente. Ah, Bien. Y vamos a la última de esta tanda. Borro acá un poquito para tener más lugar. Esta de Doom. sí. Dice, Dum ponevam novas arbores mali et piri in cortice summa notabat nomen amoris mei. Ujú. Bien, tenemos notabat, es un imperfecto sencillo de reconocer. Y otro imperfecto ponevam, pero en primera persona del singular, ¿no? Sí. Muy bien. Y además hay una partícula que tiene capacidad de subordinación, que es Dum. O sea que desde Dum hasta Piri tenemos Sí. un circunstancial de tiempo articulado como una proposición incluida adverbial. Bien. Vamos con la oración principal. Sujeto para notabat. Tácito. Bien. Solo tácito o desidencial. Perfecto. Tenemos dos modificadores, incorti que suma y después nomen amoris mei. Ujú. ¿Qué hacemos con incorti que suma? Un circunstancial del lugar. Bien. Con forma de ubi es in más ablativo. Ujú. Dos ablativos femeninos singulares. Singular. Muy bien. ¿Y qué hacemos con nomen amoris mei? Nomen es neutro. Nomen nominis. Sí. Objeto directo. Claro, es el objeto directo. Acusativo neutro singular, que es el núcleo. Y amoris mei es el especificativo. ¿Sí? Ujú. Este mei, noten que viene de meus, mea, Sí. meum. ¿Sí? Pronombre posesivo. Tenemos una clase Ajá. igual prevista en el programa para sistematizar el simpático universo de los pronombres. ¿Sí? Ujú. Vamos a ver pronombres personales, posesivos y los mejores que son los demostrativos. Bien, son dos genitivos claramente en singular, Ajá. modificador directo y núcleo. Son dos genitivos masculinos singulares, me faltó decir. Bien, tenemos todo un gran predicado entonces. Y ahora vamos a la subordinada. Dum es incluyente. ¿Cuál es el Ajá. sujeto para ponevam? Bueno, Un tácito yo. claro, la M esta que estoy intentando marcar, ahí va, indica que esto es un sujeto tácito o desidencial, ¿sí? Ego, yo. Todo es predicado. ¿Y qué modificador encontramos para ponevam? Todo eso un objeto directo. En efecto, todo esto un objeto directo, tal cual. Tenemos dos acusativos femeninos plurales, novas árboles.
modificador directo y núcleo. Y después tenemos un especificativo, mali et piri. Dos genitivos respectivamente, en singular, ¿no? Sí. Bien, traducción. Dum, mientras. Mientras plantaba nuevos árboles de manzanas y peras, En singular. de manzana y pera, ahí no, en la corteza más elevada encontré yo. Sí, Notaba el nombre del amor mío. sí, o el nombre de mi amor. Exactamente. Pero ahí notaba es otra persona, Sí. ¿no? Sí. Efectivamente. Pasa que en castellano notaba. Vos fíjate que. A ver. Las deficiencias personales en el singular. Para la primera persona del singular tenemos la M en el caso del imperfecto. Para la segunda del singular tenemos la S. Y para la tercera del singular tenemos la T. En el paso del latín al castellano, la consonante nasal, la M, en posición final cae. ¿Sí? Por eso tenemos desinencia 0. La S se sostiene. ¿Sí? Vos dijiste como ponía, ponías o plantaba, plantabas. La S es marca de segunda persona del singular. Y la desinencia T también cae. ¿Sí? Porque son dos consonantes como de difícil articulación en la oralidad. En posición final me refiero. Son consonantes que tienden a debilitarse hasta desaparecer. Por eso en castellano la primera persona del singular y la tercera digamos que son ambiguas. Fuera de contexto no se entiende. Pero en latín sí. Porque sí hay una desinencia que suena y que es diferente. La M y la T. Muy bien. ¿Alguna pregunta? No. No sé, Belén, Federico, cómo se llevaron con estos ejercicios. Si pudieron seguir la explicación, si hace falta revisar algo. Yo vengo atrasado en la práctica, así que estoy tomando nota de esto, digamos, pero no lo tenía, por eso no pude participar mucho. Bueno, pero digamos, la explicación la puedes seguir. ¿No te Sí, parece? creo que sí. Bien, perfecto. Buenísimo. Sí, por mi parte, estoy entendiendo. Trato de hacer algunas cosas, coincido con las traducciones y demás, y en otras no mucho, pero me doy cuenta cuando explican Bien. por qué falló tal cosa o tal otra. Perfecto. Bueno, eso es fundamental. O sea, que están reconectando. A mí me interesa y me preocupa que no sea que no haya un abismo entre lo que estamos haciendo y lo que ustedes están corrigiendo en sus cuadernos. Me preocupa eso, así que si están pudiendo seguirme, me quedo tranquilo de que hay una conexión que se está estableciendo, digamos. Buenísimo. Porque vieron que pasa esto con latín, creo, y sobre todo con el hecho de ser una materia anual, perderle el carro a los temas de lengua, sobre todo, por ahí hace que después sea más difícil de remontar la materia. Y no quiero que eso sea como un motivo como para dejarla. Eso, simplemente. Bueno. Comento dos cosas como para que puedan trabajar con las otras ejercitaciones para la semana próxima, que igual vuelvo a decir, la semana que viene nos vamos a dedicar, claro, en realidad no sería la semana próxima, sería dentro de 2 semanas, porque la semana próxima ni siquiera dentro de 2, sino dentro de 3. Porque la semana próxima es una clase de literatura. Vamos a trabajar con Catulo y Safo, vamos a hacer un cierre, comento porque para quienes no llegaron. Vamos a hacer un cierre de esos temas. La otra semana va a ser asincrónico, el desencuentro, es decir, encuentro asincrónico, pero es casi un imposible.
El desencuentro asincrónico va a ser ese 26 que cae porque hay mesa de exámenes. Bueno, no podemos estar en dos lugares al mismo tiempo. Entonces ese miércoles hay asincronía. Puede ser que haya también un espacio de consultas, si es que ustedes no rinden, que es un espacio de consultas con Martina ese día o otro posterior. Eso se va a arreglar después. Y después del 26 nos reencontramos ahí sí sincrónicamente. Para ese día va a ser la tarea que vamos a dejar hoy, con algunos temas que vamos a agregar. Entonces, porque, insisto, la semana que viene nos vamos a dedicar a literatura, no vamos a hablar nada de lengua. Salvo que es una pregunta que quieran hacerme y obviamente la contesto. Pero nos vamos a dedicar todo el encuentro a analizar algunos poemas de Safo y de Catulo. Bien, para que puedan resolver este ejercicio vinculado con el verbo possum, explico, es muy sencillo el verbo possum. El verbo possum es uno de los compuestos de sum. ¿Sí? Digo uno de los porque hay muchos compuestos de sum. ¿Qué es un compuesto? Es una forma verbal que está formada a partir de una base verbal a la que se le agrega una preposición refuncionalizada como preverbio. ¿Sí? No es una preposición en sentido estricto porque no viene un término a continuación en un caso determinado, sino que esa preposición está afectando semánticamente el alcance o el contenido léxico del verbo. Por eso se dice que esa preposición, cuando se agrega a una base verbal delante, deja de funcionar como preposición en sentido estricto y es un preverbio, es decir, delante del verbo. Estos verbos están en el diccionario y van a encontrar los sentidos, ¿sí? Absum, adsum, desum, insum, intersum, tienen distintos significados posibles. La característica fundamental de estos compuestos de sum es que suelen regir un complemento en dativo, suelen llevar un dativo régimen, ¿sí? Con excepción del verbo possum, que es un verbo muy frecuente, que acá lo tienen enunciado, possum, potes, posse, potui, ¿sí? Que este verbo, que en realidad tiene como dos verbos contenidos ahí, o dos palabras, mejor dicho, pote y sum. Este verbo tiene una conjugación particular y además es un verbo que no rige dativo sino infinitivo. ¿Sí? Es el verbo poder en castellano que también lleva un infinitivo. Digamos que sintácticamente lo pueden analizar como una frase verbal, possum más infinitivo, como en castellano, una frase verbal de tipo modal, o como un verbo pleno, possum, que lleva después un infinitivo régimen. O sea, lo pueden desandar, digamos, desunir, si se quiere, sintácticamente. El punto es que hay una relación de rección. O lo consideran infinitivo régimen, el infinitivo que acompaña a possum, o consideran todo como una frase verbal, al igual que en castellano. ¿Por qué hay una particularidad respecto a esta conjugación? Porque el elemento pote, digamos, que se une a la forma sum, puede sufrir alguna transformación según qué tipo de raíz del verbo sum se trate. Entonces, ustedes se acuerdan que el verbo sum es un verbo que tiene ciertas particularidades en sí. Como ustedes saben, es un verbo irregular, en muchas lenguas. Además, es un verbo copulativo, por lo que vimos hace un rato. Pero una característica importante es que es un verbo polirrizo, es decir, es un verbo que tiene más de una raíz. Tiene tres raíces muy distintas. La raíz es la raíz S y la raíz fu. Las primeras dos raíces se van a utilizar para los tiempos que pertenecen al sistema de infectum. Y la raíz fu para los verbos que pertenecen al sistema de perfectum. ¿Sí? Ahora, ¿qué ocurre? El verbo possum
En el caso de los tiempos del infectum, cuando el tiempo utilice la raíz es, que eso ocurre en algunas personas del presente, en todo el imperfecto y en todo el futuro imperfecto, cuando eso ocurre, el primer elemento se mantiene en T, es pot. Cuando la raíz que utiliza el verbo sum, que aparece en algunas personas del presente, es la S, esta dental se asimila a la sibilante y entonces se utiliza el elemento pos, que se le pega a la S y por eso queda una doble S. Posum, posunt, en tercera del plural. Posumus. En realidad posumus, ¿sí? Pero potes, ¿sí? O poterat. Bueno, tener en cuenta esta cuestión fonética, ¿sí? El elemento es pot, que si después viene una vocal, no pasa nada, una vocal de la raíz de sum. Pero si después viene una S, esta T se asimila a la S. Es una asimilación progresiva, es decir, con el punto de articulación siguiente. Profe, perdón, no entendí. Pot viene a ser entonces un preverbio, nada más. Claro, son dos palabras para decir poder, digamos. En el caso de possum tenemos dos elementos, el elemento pote y después sum. Pasa que pote no es una preposición técnicamente, tiene otra etimología la palabra. No, eso no es una preposición, es un sustantivo refuncionalizado que se agrega a la base verbal en realidad, que tiene que ver con poder, con la potencia, digamos. Pero son dos elementos, a esto voy. Por eso es un compuesto. Lo que pasa es que cuando se junta este elemento pote con sum, la T le puede pasar dos cosas. O que se sostenga como T, porque la raíz de sum que se utiliza es la raíz es, o que esa T se asimile a la sibilante de la raíz S. Una cuestión de fonética, digamos. Sí, ahí lo entendí. La raíz S de sum en realidad es una forma como reducida de es. Es como un desprendimiento, digamos. Bien. Y en el caso del perfecto, ahí hay como una fusión con la raíz de perfectum y directamente la base verbal es potu. Es decir que pote más la raíz fu da como resultado potu. Entonces a partir de ahí pueden conjugar todos los tiempos del perfectum con las desinencias propias, ¿no? Si es un pretérito perfecto, bueno, potui, potuisti, potuit. Si es un pluscuamperfecto, potueram, potueras, potuerat. Y si es un futuro, potuero, etc. Y cuando encuentren el verbo possum en una oración, les va a aparecer siempre con un infinitivo. Y pueden hacer ustedes dos cosas: o tomar todo esto como una unidad y le ponen frase verbal y ya, o considerar el verbo possum como verbo pleno, como núcleo del predicado, y el infinitivo como un infinitivo régimen. Cualquiera de los dos análisis está bien. Bien, eso respecto del verbo possum, que van a poder hacer ahora esto. El punto 3, ¿sí? No me acuerdo, ¿esto les había quedado tarea? Yo ahora entro en la duda. ¿O era solamente el 1 de esta ejercitación?
No, teníamos la última oración de la ejercitación 2. A ver. Sería el punto 3. Ah, este punto 3, perfecto. Sí. Bueno, igual viendo la hora, yo no quiero postergar a la compañera que tiene que exponer hoy. Les paso la clave, la traducción de esto, así lo cotejan. Salvo que es una pregunta para hacer Vale. que me quieran hacer ahora, la contesto. Por ahí Sagunto puede molestar, imagino. ¿Encontraron Sagunto? Es una ciudad. Es una ciudad de España, como dice acá, ¿no? Hispania Ciuitati. Sí. Es la posición de Sagunto. Sagunto está en dativo. ¿Sí? Es llevar la guerra a Sagunto. Ubi, bueno, digo un par de cosas para que vayan chequeando. Ubi es un incluyente temporal. ¿Sí? O sea que es como un cum. Acá tenemos captum est, tenemos una forma, una frase verbal pasiva. Sí. Y no hay mucho más, me parece, ¿no? Bueno, después paso a traducción y chequean. Pero si hay una pregunta, escucho, ¿eh? No hay problema. Inferre. ¿De ser declaración de guerra? Pues lo puedes, yo traduje literal, porque el verbo es fero. Pero sí, es llevar en contra, ese es el sentido, y a partir de ahí declarar, se lo puede tomar como una locución, sí, sí. Pero literalmente el verbo es fero, llevar. ¿Alguna otra pregunta respecto del texto? Bueno, sí. No, a mí me planteó una dificultad alguna donde dice sed ibi ob immensum iter atque hypervena. Se me dificultó ponerle la función sintáctica a todo eso. Claro, fíjate que ob es una preposición de acusativo. Sí, eso sí lo puse. Entonces tenés, el acusativo es iter y el Sí. atque conecta con el otro acusativo que es altitudinem. Sí. Immensum modifica a iter, hyperviam altitudinem y montium es el especificativo. ¿Sí? Es un circunstancial de causa, a causa de, por. Sí. Ok. ¿Alguna otra pregunta de este texto? Igual subo después las claves, no se preocupen. Vale. Bien, y para no perder más tiempo, voy a subir en diferido un pequeño video explicando la formación de los participios. Así, cuando nos reencontremos, podemos ver las oraciones que están acá al comienzo, porque ahí hay participios de todos los colores. Entonces, va a estar bueno que podamos trabajar con esos participios. Voy a hacer un videito corto con eso, Bueno. así no nos demoramos. Ahora, digo. Bien. Bueno. Cuando Una quieras. consulta, Sí, Noelia. sobre las actividades. Nos quedan entonces el resto de los puntos de la ejercitación 1 Y dos. De la 2, completa las 2. Sí, yo igual después lo paso en limpio en el cronograma, que Dale. voy a subirlo como link. Le acabo también a los demás que llegaron después. El cronograma, como sufre algunas modificaciones, lo pasé a un docs. Voy a generar un link para compartirlo vía Classroom.
y poder editarlos si hay que hacer una modificación. Entonces ese link lo voy subiendo siempre para arriba, el posteo, así está a mano, y pueden entrar y ver la última actualización del cronograma, me refiero. Buenísimo, gracias. No, por favor. Bueno, cuando quieras, Belén. Buenas. Leí primero la otra introducción de Pablo Inver, ¿no? Inver, sí. Sí, bueno, como no dice nada, o sea, él no confía en nada de todos los datos que hay sobre Safo. Pero bueno, lo que sí se rescata entre los dos textos, el de Winkler y el de Inver, es que Lilian Lego, que pertenecía a una comunidad aristocrática y que en algún momento fue desterrada, exiliada a Sicilia, si no me equivoco, en Italia. Y sobre esto hay algunos testimonios, por así decir, porque encuentran algunas estatuas sobre eso. El texto que a mí me tocaba era el de Winkler, la doble conciencia en la lírica de Safo, y pretende decir que es importante hacer una lectura, no tanto desde los eruditos clásicos, por la concepción que se tiene sobre Safo, ¿no? Digo, va más a verlo desde otra mirada, no tan conservadora, no tan masculina, sino más de una matriz feminista, inclusive dice pro lesbiana. Para entender un poco más en profundidad a qué se refería Safo con su propiedad, con su lírica. Bueno, propone entender a Safo como una mujer hablando sobre las mujeres y la sexualidad, y a esto también se refiere cuando habla de una doble conciencia. Habla sobre el poema 1 de Safo, donde propone una Safo con múltiples perspectivas, que toma un texto de la Ilíada, el texto 5 de la Ilíada, cualquier cosa corregime eso, el texto 5 de la Ilíada, y propone tomar eso y leerlo o transformarlo de alguna manera en una lírica desde el punto de vista femenino. Por lo tanto, mientras en el canto 5, si no me equivoco, está Diómenes, que pide por Afrodita. En el poema 1 de Safo, ella pide por Afrodita, pero en vez de estar Diómenes en el campo de batalla, ella toma el campo de batalla como el campo del amor. Por lo tanto, está pidiendo, está haciendo una plegaria a Afrodita, porque Safo se supone que es devota de Afrodita, por todos los datos que van recopilando a lo largo de la historia. Pide por Afrodita en el campo del amor, para que la ayude con sus sufrimientos y demás. Por lo tanto, ahí propone la doble conciencia al demostrar que las mujeres pueden leer la poesía homérica, pero para leerla también y entenderla de alguna manera, bien, en carne propia, traspasarlo al campo del amor. Bueno, habla sobre lo privado y lo público, por decirlo de alguna manera. Si bien la poesía homélica está hecha para compartir en festivales, cultos y demás, la poesía de Safo también está hecha
para eso, pero en un ámbito más informal, entre otras mujeres que puedan comprender lo que Safo está diciendo. Bueno, también que están hechos para ser acompañados con instrumentos musicales de cuerdas. Y habla sobre la primera palabra del poema, que es poikilostrón, que puede ser poikilostrón con T, ¿me estoy diciendo bien? Sí. O poikilofrón. Poikilostrón con TH sería hace una alusión a drogas, a la magia, mientras que poikilofrón, que es con PH, hace referencia a esto que hablábamos antes de las múltiples Safos. ¿Por qué? Porque habla sobre las poliinclinaciones culturales, que es un poema que está repleto de varias perspectivas. Yo ahí lo asocié a una especie de polifonía, podría ser. Bien. Son perspectivas personales que originan un campo de voces y evaluaciones. Cambia mucho respecto a cuando Safo va escribiendo su poesía, va cambiando porque en un momento habla una Safo sufriente, después se convierte en una Afrodita, después vuelve otra Safo. Y lo hace siempre basándose en este escenario imaginario donde ella pasa a ser Diómenes, sufriendo, llamando a Afrodita, ayudándola. Y lo hace, desde, como decía, desde el campo de mujer. Safo ofrece una lectura propia donde intercambia los intereses masculinos por los femeninos. Transfiere el lenguaje de la experiencia de los soldados al campo de las mujeres enamoradas. Esto de crear en este escenario imaginario o dictado por Homero, su propio escenario, mediante los intereses femeninos. Y después, como decía, tiene dos secciones. La primera palabra del poema 1, que hablaba de las drogas mágicas. Winkler, como Afrodita haciendo una magia para que el deseo de Safo quede satisfecho. Winkler no elige ninguna de las dos, sino que pretende hacer un equilibrio entre las dos, como aceptar cualquiera como válida, y entiende, que puede ser que podría ser por lo de la magia de parte de Afrodita ayudando a Safo. Y después otra cosa que es muy interesante es cuando habla de la cultura mayoritaria de los hombres y la cultura de las mujeres. Dice que los hombres tienen una sola cultura, que es la que imponen en la polis, mientras que las mujeres entienden esa cultura, no participan, porque las mujeres se correspondían al ámbito doméstico, pero entienden la lógica de la polis. El video es muy interesante porque esto lo hemos visto como manejar lo doméstico se ve en Lisístrata como las mujeres utilizan las cosas domésticas entendiendo lo que es la polis, demostrando que sus saberes pueden servir para la polis. Por lo tanto, las mujeres entienden lo que pasa fuera de las casas, pero al mismo tiempo entienden lo que manejan, lo que es el ámbito doméstico. Por lo tanto, Winkler dice que existen las mujeres manejan dos culturas, que es la suya propia, la interna,
y además manejan la de los hombres, entienden la de los hombres, mientras que los hombres entienden una sola cultura. Y nos da una idea de que en el poema 1, Safo ve más allá de lo que ven los hombres. Mientras los hombres blasfeman sobre Helena, ella ve más allá, ella la entiende. Mientras los hombres no pueden mostrarse débiles, ella entiende que existe la tentación de ser débiles fuera del campo en el campo de batalla, porque fuera del ámbito del campo de batalla son muy emocionales, por así decirlo de alguna manera, entre los mismos hombres. Por lo tanto, también es como defender esta masculinidad, y Safo no pretende que tengan que demostrar esta masculinidad constantemente, sino como que los entiende. Entiende lo que tienen que hacer en el campo de batalla, pero también ve un poco más allá, que donde existe la tentación de poder ser débil. Bueno, ahí Safo toma a los personajes que Homero y la poética masculina demoniza y salta a otros valores de estos. En mi caso, por lo menos yo me aquí, es que de alguna u otra manera los humaniza, como dije de Helena, ¿no? Mientras los hombres no entienden por qué por una mujer se trata esta guerra, de retos y demás, ella entiende que está bien si por amor quiso dejar todo e irse. Bueno, y esto también Winkler dice que tiene mucho que ver con la cosmovisión de quien escribe. Safo entiende a Helena de alguna u otra manera, no sé si estoy tan de acuerdo con esto igualmente. Safo entiende de alguna manera a Helena, a la mujer que sufre y demás, por el simple hecho de ser mujer, mientras que el hombre, por ejemplo Homero, escribe sobre la mujer desde lo que un hombre piensa que haría o debería sentir una mujer. Bueno, y por una de las últimas cositas que cierra, que me pareció ahí lo más interesante, eso después me corregirás, que algo más. Safo escribe desde una perspectiva privada escenas y lo traspasa a la cultura pública, pero sin por eso traicionar a la mujer. Escribe sobre cosas femeninas que deberían ser, que son del espectro privado, femenino, de esta misma visión que decíamos, pero lo hace público y, por ejemplo, de experiencias, de sentimientos de las mujeres, pero siempre sabiendo revelar cosas sin traicionar a las mismas mujeres. Por ejemplo, hablando de la sexualidad con un lenguaje discreto, público, pero sin faltar de respeto a las mismas. Porque me parece hasta ahí lo más interesante. No sé si querés agregar algo más. Dale, muchas gracias Belén por el detalle y la precisión para reponer un texto que tiene su complejidad, porque también tiene un nivel de detalle por momentos notable, y creo que lo hiciste muy bien desde ese punto de vista, ¿no? De un cuidadoso recorrido. Sí, anoté un montón de cosas para decir, no me quiero extender demasiado hoy, porque, bueno, sobre todo esto vamos a hablar la próxima cuando nos dediquemos a Safo y después a Catulo por su conexión con Safo. Sí quiero observar algunas cuestiones puntuales de todo lo que dijiste. Me hice 6 asteriscos, pero voy a ser breve. Primero, en relación con este concepto que propone Winkler de la poliinclinación, sí, yo creo que uno lo puede interpretar como vos sugerías en términos de polifonía, o si se quiere, de
distintos niveles de registro incluso, ¿no? Esta idea de trabajar por un lado con un registro erudito, por las referencias cifradas a otros textos de la literatura, y dentro de esos textos de la literatura un lugar predominante de los poemas homéricos. Tengamos en cuenta que Safo se integra dentro de lo que conocemos como lírica griega arcaica, esto es siglo VII al siglo V antes de Cristo. Los poemas homéricos, como ustedes saben, la cuestión homérica de difícil datación es muy problemática. Pongamos siglo VIII, IX antes de Cristo, más o menos. Quiero decir que está este universo, estamos en esa zona temporal de la Grecia antigua. Por un lado, este doble registro, decía, erudito, de relaciones de intertextualidad con distintos textos, sobre todo con los poemas homéricos, eso por un lado, y el registro de la poesía erótica, ¿no? Esta tensión entre lo bélico, ¿sí?, y lo erótico, de la mano con esto que decíamos, la cultura masculina versus la cultura femenina, ¿sí? Hay como una cantidad de oposiciones y de tensiones que atraviesan los poemas de Safo en ese sentido. A propósito del instrumento musical que mencionaste al pasar, Belén, es muy importante eso, porque la lírica, como el nombre mismo lo indica, tiene que ver con el uso primordialmente de la lira. Después se agregan otros instrumentos, pero ¿a qué voy con esto? A que la poesía en la antigüedad es performance, es decir, se canta, se ejecuta, hasta se puede bailar y hay instrumentos. Tenemos dos tipos de lírica, ¿sí? En ese sentido de lírica que se ejecuta y se canta, la que es monódica, es decir, de un solo intérprete, que es este caso, y después tenemos lírica coral, ¿sí?, que hay más personas que intervienen en la ejecución y en el canto. Es decir, hay una dimensión performativa, a esto voy del texto. Sobre todo esto voy a volver, pero quiero tener un par de ideas como para hacer el cierre. La figura de Helena, sí, ciertamente, una figura problemática en la antigüedad por el peso que cae sobre esta mujer a propósito de la guerra de Troya, ¿no? La culpa que cae en Helena. Esto ha dado debates que siguen hoy incluso. Pero bueno, en la antigüedad pensemos en el encomio de Helena, se escribe Gorgias, ¿sí?, como un texto que ahí repiensa, pero a los efectos de la retórica, ¿no?, de los sofistas, cuestiona este lugar de la culpa que recae sobre Helena, porque siempre estuvo esta cuestión, como este debate entre los antiguos acerca de si Helena fue porque quiso o fue raptada por Paris, ¿no? Si fue un rapto de Paris o efectivamente había un deseo de ella de irse con él y dejarlo a Menelao. En fin, eso tiene que ver con esta cuestión que siempre es una cuestión como casi traumática, digamos, en la cosmovisión antigua. Respecto de esta capacidad de la mirada femenina de incluir elementos masculinos o entender el mundo de lo masculino, y a propósito de Odisea, y menciono Odisea porque uno de los poemas de Safo trabaja con Penélope, notemos que ustedes saben que el atributo por excelencia, el epíteto de hecho de Odiseo, es la metis, es decir, la astucia que también es predicable respecto de Penélope, porque como ustedes saben, Penélope, para disuadir o postergar el avance de los pretendientes, se inventa esta estratagema de tejer y destejer el sudario de Laertes como una manera de aplazar este avance de los pretendientes y darle tiempo a Odiseo, que ella juzga que está con vida y va a volver. Y efectivamente en Homero aparece cierta concepción sobre lo último que dijiste, me refiero. Efectivamente en Homero aparece cierta concepción respecto de la mujer. Yo diría que es una concepción modélica, es decir, qué es lo que la sociedad androcéntrica espera de la mujer.
Y en relación con esto, hay claramente dos modelos antagónicos de mujer que se construyen en Odisea particularmente. Una cosa es Penélope, otra cosa es Clitemnestra. ¿A qué me refiero? Penélope como la mujer modélica en tanto y en cuanto atiende la fidelidad, ¿sí? Porque espera el regreso de Odiseo, el nostos de Odiseo es un nostos que está ligado con recuperar una posición de poder, ¿sí? De lo que trata la Odisea es de poder, claramente, ¿no? Eso estamos hablando. En el medio hay viajes, hay otras cosas, pero lo que está detrás de todo esto son relaciones de fuerza de poder. Es un texto que va por ahí, me parece a mí. Y en ese sentido, las figuras femeninas aparecen en términos de cómo la sociedad construye modelos y antimodelos de mujer. Clitemnestra, en el otro regreso fallido, porque en la Odisea se narran varios regresos, no está solo el regreso de Odiseo, un tortuoso regreso, está el regreso de Néstor, está el regreso de Agamenón, ¿sí? Que bueno, termina siendo asesinado por Egisto. Según la tradición también puede aparecer Orestes metido en el medio, pero quien coadyuva a esta tradición es Clitemnestra. También un poco condiciona todo esto el sacrificio de Ifigenia en la ida, ¿no? a Troya. En fin, hay distintas partes del mito que se van entrecruzando. Pero lo que voy es que respecto de el lugar de la mujer, yo no hablaría tanto del lugar de la mujer con esa categoría, sino de cómo el texto construye modelos y antimodelos de mujer respecto de esta mirada androcéntrica. Y en ese sentido, claramente hay una oposición que silvana durante toda la obra, porque no solamente aparece al comienzo el asunto de Agamenón y la relación con Clitemnestra, sino que después también aparece, por ejemplo, en Invocación a los Muertos, ¿sí? en el canto vinculado con el descenso al mundo de los infiernos, que técnicamente no es un descenso porque lo que hace Odiseo es cavar un hoyo y ahí salen las almas y qué sé yo. Bueno, eso. Me fui un poco por las ramas, pero quería aportar un poco estas ideas para cerrar y después retomar de una manera más sistemática el comentario de la próxima. Igual si alguien quiere decir algo, preguntar, comentar, abro igual el juego. No, creo que yo más que nada, más que preguntar sobre esto, ya que vamos a hablar la próxima clase que tengamos, quería saber si vamos a hacer algún trabajo sobre estas cosas. Vamos a ver porque realmente me parece muy interesante. Sí, claro. Aparte que está en el programa y en el momento lo habré dicho. Son tres notas las que componen las calificaciones de la materia, son 2 parciales de lengua y hay un trabajo de escritura que tiene lugar en el segundo cuatrimestre. Y ahí van a poder elegir con qué trabajar. Buenísimo, gracias. Por favor. Bien, comentario, pregunta. Bueno, dejo de grabar entonces.